bien? Bien. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Yo no sé si esto... Sí está prendido. Ok, perfecto. Bueno, pues. Ahora sí que está prendido, ¿verdad? Ahora, si ven que en la mitad de la predicación empiezo a hacer así, no es porque me han dado la chiripiorca, es que posiblemente me está dando un corrientazo, no sé. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, para que predique una hora más. No. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 4. Marcos 4. Marcos, por supuesto, es el segundo evangelio y es el segundo libro del Nuevo Testamento, o en hebreo el Brit Hadashah. Marcos 4, vamos a ponernos sobre nuestros pies y buscar Marcos 4, versículos 35 al 41. Y claro, hemos estado viendo acerca de las parábolas, ¿verdad? Del reino y cosas así. Pero lo interesante es que ahora vamos a ver al Señor Jesús en acción. Ok, no voy a hacer la musiquita, lo haré después. Ok, entonces Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, hemos estado cantando de tu grandeza y lo tremendo es que también tenemos en tu palabra todos esos momentos, y a lo mejor no todos, pero algunos de esos momentos que tú actuaste de esta manera, Señor. No solamente que sanabas enfermos, que eso ya es impresionante, pero también que puedes dirigir con tus labios también el tiempo, todo. Señor, cuán grande eres y cuán digno de ser alabado. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos y ablandando nuestros corazones, comenzando con el mío, Señor. Y yo sé que parece un disco roto, Señor, cada semana diciendo que hay algo que tenemos que arrepentirnos. Sí, de eso no hay duda. Seguimos en este cartucho pecaminoso, Señor, y necesitamos ser lavados, limpiados, purificados por ti, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Ponemos todo lo que se va a decir, Señor, en tus manos. Que salgan de aquí con lo que dice tu palabra. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y tengo que darle la bienvenida a varios nuevos miembros de la Iglesia Bíblica El Shaddai. No les voy a dar los nombres en este momento, pero bienvenidos a todos los que han sido aceptados. Lo interesante es que la lista de aceptación era más larga de los que estaban aquí presentes. Entonces, gloria a Dios, entonces se duplicó la congregación en cuanto a membresía. No estoy hablando de asistencia, sino en cuanto a membresía. Y gloria a Dios por eso. Y
sepamos de que claro, con esto significa que todos tienen que enviarnos la cuenta bancaria. No. Lo que esto significa es que nos estamos comprometiendo a servir al Señor juntos. Eso es básicamente lo que es. ¿Ok? Entonces, imagínense, y este es el Señor a quien servimos. El que le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Cuántos de nosotros hemos podido hacer eso? A veces ni podemos hacerlo con nuestros propios hijos. Entonces, imagínense, calla, enmudece. Pero así es. El Señor es bueno. Y bueno, vemos aquí el creador del universo vino a la tierra siendo 100% hombre y 100% Dios. Y en los últimos domingos hemos tenido la bendición de leer algunas de las parábolas de Jesús referente al reino de los cielos. Y hoy nos toca mirar a uno de los milagros de Jesús al calmar una tormenta en el mar de Galilea. Para que entendamos bien, el mar de Galilea es un embalse básicamente, o sea, es un lago en medio de Israel, que viene, la gran mayoría del agua proviene del monte Hermón por un río que se llama Jordán. Y de ahí sale de nuevo en el río Jordán y va hasta, bueno, antes de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, llegaba hasta el Mar Rojo, el río Jordán. Pero claro, después de que hubo ese problemita, donde se destruyeron 4 ciudades de un solo tate quieto, ahí se paró todo. Y se vino a conocer esa zona como la zona del mar muerto o el mar salado. Y les digo que es salado hasta el punto de que una vez que Mercedes y yo estuvimos ahí en el mar salado, ella me dijo, ese es el peor beso que me has dado. Más amargo que me has dado. Y sí, bueno, es que claro, todavía tenía el bigote y bueno... Sí, ahí es una sal, pero impresionante. Y claro, no es recomendable, ya, todavía no he empezado a temblar. No es recomendado tomar ni una cuchara sopera de esa agua, porque te puede matar, literalmente. Tiene tantos minerales. Es impresionante. Pero lo interesante es que ahí está el Señor Jesús con sus discípulos ahí mismo en medio del mar de Galilea, no el mar muerto. ¿Ok? Entonces lo vamos a comparar cuando Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea, lo vamos a comparar con los evangelios de Mateo y Lucas. Y de esta manera tendremos más ángulos del mismo evento. Y vamos a entrar directamente al tema. Marcos 4, 35 y 36. Vamos a leer eso. Marcos 4, 35 y 36. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Qué interesante. Aquí vemos al maestro que había estado predicando a la multitud durante todo el día, así como lo hemos estado leyendo en el capítulo 4, o sea, todas las parábolas que hemos estado mirando. Y lo interesante es que Jesús quiso salir en la barca con sus discípulos. No es porque dijo, ay, sí, qué lindo en la tarde, vamos a dar un paseíto en el lago. Ahí en el yate, ¿verdad? Como algunos quieren pensar de que Jesús andaba en un yate, porque claro, como es Dios y todo lo demás, entonces, y como somos hijos del rey, debemos andar sobre unos yates
y los Mercedes. Y bueno, yo tengo mi Mercedes, pero tranquilo, que yo vivo con ella. Amén. Entonces, que no es un coche. Gloria a Dios por eso, porque si no, mala cosa si yo vivo en el coche. Bueno, entonces podemos ver que Jesús no es que sí, vamos a ir al otro lado del lago y vamos a ir allá porque allá venden mejores, qué sé yo, que es algo que les gustaría comer, no ahora, pero después del culto. ¿Ah? ¿Un kebab? Bueno, ahí mejor. Vamos a contextualizarlo. Mejor que kebab vamos a dar un shawarma, ¿verdad? Ahí venden mejores shawarmas, ¿verdad? O falafel, una de esas. Entonces, no es que fue para allá porque ahí son mejores fritoleros que en el lado de Capernaum. Pero vemos aquí que no fue esa la razón por la cual el Señor Jesús quiso moverse desde Capernaum hasta este otro lado del lago. No, en realidad Él tenía una misión con esa salida. Un propósito. Y ojo, no estoy hablando del libro de Rick Warren, Una vida con propósito. No, el propósito de todos nosotros que somos creyentes en Cristo Jesús es que es alabar al Señor, es seguirlo y servirlo a Él. Amén. Ya no necesitamos a nadie que nos diga porque ya está en su palabra. Ese es el propósito. Y claro, el propósito es de compartir, ¿verdad?, su palabra a otros, de hacer discípulos, ¿cierto? No sé cuán más propósito necesitamos, o sea que ahí está. Entonces, lo interesante es que él tenía una misión con esa salida y esa misión llegaría al día siguiente cuando se enfrentaría al endemoniado de Gadara, como encontramos en Marcos 5, 1 al 20. Que no lo vamos a leer ahora, lo veremos la semana que viene. ¿Ok? Pero lo interesante es eso, que él sí tenía algo en mente. ¿Sí? Ah, gloria a Dios. Ok. Ah, muy bien. Si alguien va a donar 1 millón de euros. No. No, pero vemos aquí que Jesús tenía un propósito con esa salida. Y aparentemente ellos no salieron solos, porque ¿qué es lo que vemos ahí? En el versículo 36 leemos, y había también con él, ¿qué? Otras barcas. Y lo tremendo es que esto ya parecía una flota, ¿verdad? Con el almirante de los almirantes ahí, ¿verdad? Y se escuchaba ahí a lo lejos, no, claro, no era el vuelo de las Valquirias, no. Pero en los otros evangelios no nos mencionan acerca de las barcas acompañantes. Posiblemente cuando haya aparecido la tormenta, las demás embarcaciones hayan vuelto a las orillas de Capernaum. No sé. O, ¿qué otra cosa pudo haber pasado? Bueno, también es posible que se habían refugiado en otros puertos. Y además cabe la posibilidad que siguieron hasta experimentar este milagro. Pero no lo sabemos. Pero sabemos por parte de Marcos que sí habían otras embarcaciones que iban con el Señor acompañándolo. Y entonces lo cierto es que Juan Marcos también, así como en otras ocasiones, él pudo haber estado en una de las otras embarcaciones. Por eso lo hace más notable o más notorio. Porque hay otros momentos en Marcos que no encontramos en ningún otro sitio, pero sabemos que él sí era un testigo ocular de lo que estaba pasando.
a pesar de que era un muchacho, un joven, ¿verdad? Pero, y no era uno de los 12, pero nosotros pensamos y creemos, o sea, según lo que podemos ver, que Juan Marcos era hijo de Simón Pedro. Entonces, claro, él tenía ciertas cosas donde él tenía la oportunidad de experimentar el conocer al Señor Jesús de una manera muy interesante. Y así como muchacho, o sea que eso debió haber sido impresionante para Juan Marcos. Entonces, vemos eso. Ahora, sigamos con la narrativa, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Oh, ¿entienden lo que es anegar? Que ya estaba a punto de... Y ya ve 1, 2, 3. O sea, que ya iba a sufrir el Titanic, ¿verdad? En Galilea. Pero vemos que, claro, eso no fue lo que pasó. Entonces suscitó una tempestad o tormenta grande con viento recio. Ahora, yo no sé ustedes, pero si han experimentado en algún momento algo similar a esto. Sea en un lago, en el mar, en el embalse en Graus, con los botes de pedales, eso. No sé. Pero estás en una embarcación, sea grande o pequeña. Y mientras que estás en el mar o en el lago o en el embalse, viene una tormenta y las olas empiezan a crecer. No sé si han experimentado eso. La embarcación empieza a moverse con cierto descontrol. Y ya de por sí la embarcación no tiene el control de movimiento debido a la desestabilidad del agua. Sea por las corrientes invisibles o por el viento, que sea grande o poco. Entonces, algunas personas decían que mi papá caminaba como marinero. Y es verdad, él fue marinero por muchos años. Y yo también camino como marinero, pero sobre tierra firme. Entonces, ya podemos, y yo no estuve en la naval ni nada de eso. Sí, he estado en algunos botes y qué sé yo, pero aún camino así como si estuviese sobre una embarcación. Pero lo interesante es que cuando entra el factor de olas y vientos recios, bueno, se pone aún más inestable. Y Mercedes y yo hemos estado en embarcaciones grandes y en embarcaciones pequeñas cuando alguna forma de tormenta nos ha amenazado con querer hundirnos. Tanto en el lago Michigan, como en el mar Caribe, como en otras partes. Entonces, pero gracias a Dios no se ha logrado. Y te aseguro que en esos momentos no nos hemos dormido. No, te lo aseguro. Veamos el versículo 38. Y él estaba, claro, refiriéndose al Señor Jesús, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí lo hemos leído, hay una tormenta, ¿verdad? Y Jesús estaba en la parte de atrás del barco durmiendo. Eso es lo que significa popa, la parte de atrás del barco. ¿Ok? No está al frente, sino la parte de atrás. Entonces, y claro, la proa, para aprender un poquito de términos de marinero aquí, la proa es la parte delantera y la popa es la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, vemos que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Un cabezal? ¿Qué es un cabezal? ¿Saben lo que es un cabezal? ¿Ah? Parece que es una palabra bien de Quijote. Lo interesante es, para que no nos rompamos la cabeza pensando en qué parte del barco estaba durmiendo, el maestro estaba recostando su cabeza sobre una almohada.
Eso es lo que es un cabezal, imagínense. Y ahí uno pensando, ¿qué? ¿Será que estaba durmiendo sobre el timón? ¿O qué? No. No, tenía una almohada. Eso lo hace un poco más interesante, ¿verdad? Así como cuando uno va de viaje siempre se lleva la almohada de uno, ¿verdad? Ahí Jesús siempre andaba con su almohada. No, está echando bromas, no. No nos dice que era su almohada, era una almohada o un cabezal, ¿verdad? Y antes de seguir vamos a mirar cómo lo describe Mateo. Mantengan algo ahí en Marcos 4, pero en Mateo 8, 23 al 25, y también vamos a buscar en Lucas 8, 22 al 24, pero vamos a Mateo 23 al 25. Mateo 8, sí, gracias. Sí. Aunque sí, gloria a Dios que sí hay un Mateo 23, que no le estoy llevando un libro apócrifo. Mateo 8, 23 al 25 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea, para que una ola te cubre la barca, tiene que ser tremenda ola. ¿Ok? Porque ellos no andaban en una lanchita. No, la barca tenía buenos lados para refugiarse del mar, del agua. Entonces, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Ahora imagínense la escena. La mayoría de los discípulos eran conocedores de la pesca y de la navegación sobre las aguas del mar de Galilea. O sea, que no estaban en el mar Mediterráneo, no, estaban en el mar de Galilea. Pero yo he visto videos de tormentas en el mar de Galilea y es así como si fuese una tormenta en el océano Atlántico o en el Pacífico, más en el Atlántico. O sea, que son olas impresionantes y uno dice, ¿qué? ¿Esto es el mar de Galilea? No puede ser. Pero sí. Entonces, ahí estaban luchando con las velas de la nave y otros usando cubos o ánforas para tratar de sacar el agua que se estaba acumulando rápidamente en el fondo del barco. Y Jesús estaba ahí dirigiendo la tropa. Como dice Nuria, un dirige tropas. No. ¿Verdad que tú lo dices, verdad, Nuria? Dirige tropas. Ok. No, porque tampoco quiero estar aquí poniendo palabras en su boca que nunca ha dicho. Entonces, sí, ok. Ya lo tenemos. Ok, entonces lo interesante es que no, él estaba haciendo ¿qué? Durmiendo. Él estaba tranquilo, durmiendo. A mí me encanta dormir durante una tormenta. Ese es el momento más rico que uno puede dormir. Claro, si estás dentro de la casa, con todo cerrado y solamente se oye a lo lejos. Entonces ya se pueden imaginar la escena. Y como Jesús es Dios, me imagino que cuando roncaba, chacho, todo el mundo lo sabía. Hasta los peces del mar pensaban que era Aquaman andando por ahí. No, lo interesante es que, claro, ahí estaba durmiendo. Y encontramos ahora, mantengan algo ahí en Mateo 8, pero ahora vamos a Lucas 8, 22 al 24. Solamente vamos a leer hasta la parte primera del 24. Pero Lucas 8, 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él ¿qué? Se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Y entonces,
así como en los otros dos relatos de los Hechos, vemos a Jesús haciendo ¿qué? Durmiendo. Y una tormenta desatándose. Y todos los discípulos moviéndose frenéticamente por toda la embarcación tratando de mantenerla a flote. Y por fin fueron al maestro. Por fin. Fueron al maestro y lo despertaron de su sueño para ver qué podría hacer él al respecto. Ahora, de las tres narrativas, o sea, la de Marcos, la de Mateo y la de Lucas, encontramos algo que nos muestra un tema consistente. ¿Cuál es el tema consistente en las tres narrativas? Jesús estaba durmiendo en la barca. Ahora, yo sé que hay algunos que posiblemente utilizarían eso nada más para decir, ves que Jesús no te oye. No, en ningún momento. Él nos oye todo el tiempo. Ahora, podríamos especular varias cosas. Primero, se desató la tormenta porque el creador del universo estaba durmiendo y por ende se desencadenó el caos. Porque hay personas que dirían eso. Si Jesús es Dios y Él se durmió, es porque ya todo se empezó a desmoronarse. Y vino el caos. O no pensarían, yo espero que nosotros no pensaríamos así, pero hay personas que sí lo pensarían. Según lo que leo en las Escrituras, no creo que eso podría ser posible. ¿Por qué? Bueno, Jehová Dios sigue reinando sobre toda su creación, sentado sobre su trono. Y como siempre, el Espíritu Santo de Dios sigue manteniendo todo en orden. Desde el primer día de la creación, que era lo que Él estaba haciendo sobre la faz de las aguas, estaba ahí manteniendo las cosas, a pesar de que parecían caóticas, todavía no habían sido formadas en su totalidad. Estoy hablando de Génesis 1 y 2. Lo interesante es que ahí estaba, manteniendo el orden, trayendo paz, trayendo calma en medio del desorden. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. No viene a traer desorden, no viene a hacer un espectáculo, como uno ve en el YouTube y en otros lugares. Gente tumbando gente y diciendo que es el Espíritu Santo. No estoy hablando de Mike Tyson, ni Holyfield, ni nada de ello, no. Pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a traer orden, a traer paz, a llevarnos a toda verdad. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Y a instruirnos. No viene a ser un show, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, podemos ver que ahí está Dios Padre sentado en su trono, orquestándolo todo, no hay duda de ello. Él no, y ojo, no van a permitir que al unigénito algo le pase, claro que no. Pero además de ello, la tormenta no apareció porque Jesús estaba durmiendo. ¿No tiene Jehová Dios todo bajo su control? Acompáñeme a leer Primera de Crónicas. Y sí, mantengan, sí, perdona que van a tener que llevar como 50 papelitos en la Biblia para poder pasar todo el asunto. Primera de Crónicas está antes de Segunda de Crónicas, pero está después de Segunda de Reyes, por si acaso. ¿Okay? Primera de Crónicas, y está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 16, capítulo 16.
Primera de Crónicas 16, 31 al 36. ¿Ok? Primera de Crónicas 16, 31 al 36. Ahora bien, el rey David acababa de traer el arca del testimonio. Sí, Primera de Crónicas 16, 31 al 36. Para ponernos en la situación de lo que está ocurriendo, en el capítulo anterior, el rey David había traído el arca del pacto o del testimonio, como quieras decirlo, no era el arca de Noé, el arca del testimonio a Jerusalén. Y por fin llegó porque lo hicieron conforme a lo que el Señor indica en su palabra, de cómo se debe trasladar el arca del pacto. Entonces, el rey David acababa de traer el arca del testimonio a Jerusalén y como dice el versículo 7 de Primera de Crónicas 16, dice, solamente para que tengamos la referencia, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Ahí vemos cómo trabajaban juntos en la alabanza y la adoración del pueblo entre David y Asaf, porque encontramos por lo menos el 75% de los salmos fue escrito por el rey David, pero hay como 10 salmos también escritos por Asaf. Entonces podemos ver que estaban juntos a veces en esa colaboración de alabar y adorar al gran rey. Y leemos un precioso salmo, sí, un salmo en Primera de Crónicas, un salmo desde el versículo 8 hasta el 36, no se preocupen, no vamos a leerlo, pero léenselo en la casa porque es impresionante. Pero vamos a fijarnos en los versículos 31 al 36. Primera de Crónicas 16, 31 al 36, dice: alégrense los cielos. Alégrense los cielos. Y gócese, ¿qué? La tierra. Y digan en las naciones, ¿qué cosa? Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Versículo 34. Aclamad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno. Porque su misericordia es eterna. Ahora hemos visto varios elementos ahí, ¿cierto? Hemos visto los cielos, la tierra, que digan las naciones, ¿verdad? Que resuene el mar. ¿Cómo es una forma que resuena el mar? Bueno, con una buena tormenta. Y también los cielos. ¿Qué otra cosa? Alégrese el campo y habla de los bosques, o sea, ¿qué hacen los bosques cuando hay un buen cierzo aquí? ¡Ay! Están alabando al Señor. ¡Ay! ¿Verdad? Me imagino que algunos sufren de alergia, por eso, ¡ay! Gracias a Dios, ya me quité un poco de ese polen. No, yo no sé. Mal chiste, pero bueno. Pero vemos aquí que aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Su propia creación puede hacerle daño al Señor. No. Y en estos pocos versículos podemos ver que el Creador no puede ser dominado por su creación. Jesús, en cambio, está haciendo ¿qué? Durmiendo. Está tranquilo.
Sí, sí, ay, exacto. Dice Jonathan es que lo estaban meciendo, por eso. Todo lo que Mercedes tiene que hacer conmigo es decir a mimir. Ok, entonces, lo interesante es que vemos que él no puede ser dominado por su creación. Jesús, en cambio, estaba durmiendo, y si tú te encuentras en un barco, en un mar bravío, y el Salvador está durmiendo en medio de dicha tormenta, ¿qué hay que temer? Ahora, yo sí tendría miedo si el Señor Jesús estuviese así como Daniel a veces, que se está ahí comiendo las uñas. No te estoy animando a que él te las coma, ¿ok? No, deja el vicio. Ok, entonces, pero imagínense que uno ve al Salvador haciendo esto. Ahí sí que es peligroso, pero que él esté durmiendo, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? ¿Qué? ¿Perdón? O sea que hay que perseverar. Amén. Eso requiere un poquito de esfuerzo en inglés. Ok. Ahora bien, por supuesto, nosotros no somos invencibles, somos débiles. Y es fácil reflexionar en la tormenta que estaban atravesando los discípulos y permanecernos aquí sentados, ¿verdad? Porque nosotros estamos leyendo esto, calmados, secos, ¿sí? No he empezado a sudar todavía, gloria a Dios. Secos, ¿verdad? Y con un aire controlado y sobre tierra firme. ¿Cierto? Así estamos, ¿verdad? Y bueno, les aseguro que si yo o cualquiera de nosotros estuviésemos empapados de la lluvia, del agua entrando en la barca por la lluvia y las olas, estaríamos gritando por socorro al Creador, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí hasta los ateos dicen, ¡Dios mío! Entonces, lo interesante es versículo 35, y decid, y claro, estoy hablando de Mateo 8, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Que en hebreo, en mi mala pronunciación, sería Hoshienu, o para nosotros lo conocemos más por Hosana. Hosana. O sálvanos ahora. ¿Verdad? Sálvanos ahora. Y repito, Hoshienu, Elohei Yishenu. Y aquí podemos notar la palabra que emplea David para Dios es Elohei o Elohim. Nosotros lo conocemos como Elohim, ¿verdad? Y ese nombre sale por primera vez en Génesis 1:1. Habla de Elohim. Habla de Dios. Y entonces vemos que esa palabra reconoce al Dios creador en Génesis 1:1. Luego la palabra Yishenu o Yesha o Yeshua, que es la forma hebrea del nombre que conocemos como Jesús. Y hemos leído que los discípulos habían clamado en su desesperación y apremiante necesidad, Señor, sálvanos que perecemos. Por supuesto que Jesús no iba a morir en aquella tormenta. Si se cae la barca, sabemos que todos estarían caminando a casa.
sobre el agua, ¿verdad? Bueno, por lo menos Jesús y Pedro. Los demás no sé, pero ahí sí que van a creer inmediatamente y vámonos. Pero no. Primero, no era su hora para morir, ni tampoco la forma como tenía que morir. Imagínense las distintas maneras que quisieron matar al Señor. Cuando era un niño indefenso que Herodes lo quiso matar en Belén. También las multitudes lo quisieron arrojar de un barranco en Nazaret y otros apedrearlo en otras partes. Y así sucesivamente. Él entrega libremente su vida y lo vuelve a tomar. Pero cuando Él quiera, no porque, ya, no contaban con mi astucia, no, para nada. Entonces, cuando era un niño, sabemos, él no podía dirigir, ok, vamos a montarlo en la mula y nos vamos, papi. No, ¿verdad? Aquí vemos este Salmo de David, ahí en Primera de Crónicas 16, y seguimos leyendo el versículo 35, y decid que, sálvanos, oh Dios, salvación que nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo que amén. Y alabó a Jehová. Amén. Lo interesante es a quién acudieron los discípulos para aquella salvación que necesitaban. A Jesús. Claro, lo hicieron ya de última instancia. Porque me imagino que algunos dijeron, no despiertes al maestro. No, pero ya cuando las cosas ya se iban, y Pedro me imagino, es que yo puedo, tranquilo, que ya tenemos. Llama al maestro. Ok, lo digo yo, a lo mejor fue Pedro el mismo que dijo, Señor, ¿verdad, maestro? Y entonces, vemos que fueron directamente al maestro, ni se cuestionaron, fueron directo al que sí lo puede todo. Y volvemos a Marcos 4, porque vamos a seguir ahí mismo en Marcos 4, versículo 39. Marcos 4, 39. Y levantándose Jesús, reprendió al viento. Y dijo al mar, ¿qué? Calla, enmudece. Calla, enmudece. No se puso a decir, y yo, el Dios sempiterno, que tal, y que te mando a que ya dejes de estar soplando y que tal. No. ¿Qué dijo? Calla, enmudece. Y yo no creo que él ni tenía que gritarlo. Pues siempre te ponen en las pelis que Jesús está ahí gritando, ¡calla! ¡Enmudece! Me imagino que esta legaña aquí. Calla, enmudece. No sé, claro, yo no estaba ahí. Pero lo interesante es que él fue directo, calla, enmudece, ¿y qué pasó? Y cesó el viento, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. ¿Qué significa eso? No es un programa de televisión. No, es que todo se puso tranquilito. Tranquilito. Lo interesante es que en inglés lo tradujeron peace, be still. ¿Lo entendieron, verdad? No. Sino, o paz, calmaos. Pero en realidad, aunque las palabras griegas en su forma literal son igual que el castellano, son calla, enmudece. Calla, enmudece.
Y no tuvo que decirle al mar ni al viento, mira, o si no, te lanzo la chancleta. ¿Verdad? No. Imagínense un chancletazo del Señor. Bueno, entonces hemos estado leyendo estas palabras preciosas del rey David en Primera de Crónicas, ¿verdad? Y lo vemos reflejado en este milagro por parte de Jesús, donde dice que alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones Jehová reina, resuene el mar y su plenitud, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, ¿verdad? Y todo lo que Jesús tenía que hacer fue hablarle a su creación. Calla, enmudece. Y así cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús es Dios. Jesús podía estar tranquilo y confiado aún en medio de aquella tormenta. Jesús sabía que esa tormenta iba a suceder y cómo iban a reaccionar los discípulos. Ya lo sabía. Entonces, ya cuando estaban tranquilos, los discípulos, porque ya el mar y todo ya estaba tranquilo desde antes, ¿verdad? Y les dijo el versículo 40 de Marcos 4, ¿por qué estáis así? ¿Cómo es? Amedrentados. Amedrentados. Me encanta esa palabra. Estoy amedrentado por este examen, ¿verdad? Así es como hablan los muchachos hoy día. ¿Verdad, Juan Miguel? Estoy amedrentado, mami, por este examen. ¿Verdad? Y claro, y por supuesto, Diana diría, no te amedrientes, mi por favor. Mi bella criatura, por favor. ¿Verdad que así hablamos todos? Mira, muchacho. No, ok. Entonces, les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él tampoco lo está regañando, sino que le está diciendo, hey, estoy aquí, estoy con ustedes, nada va a pasar porque no tuvieron fe. ¿Me entienden? No es que él, y ustedes no tuvieron fe. No. Imagínate, ya sabía que estaban ahí todos todavía medio temblando de todo lo que había pasado y después ver esto, Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? La palabra amedrentar, según la RAE, significa infundir miedo, atemorizar. Eso es lo que significa. Y vemos en el versículo 41 también habla de temor, pero ya se refiere a un respeto reverente a alguien superior a uno. Y en este caso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, que estos discípulos del Maestro reconocieron que había alguien superior a ellos en aquella barca. Lo reconocieron, claro, no mientras que estaba la tormenta, pero cuando Él lo mandó a callar, esto no es normal. Esto no es normal, esto no pasa todos los días. Pero el detalle es que esto no fue siempre el caso en Israel. Vamos a buscar en Jeremías, y con esto termino, Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Jeremías está después de Isaías.
antes de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, después de, por supuesto, de todos los libros poéticos. Jeremías 5, 18 al 22. Ok. Entonces vamos a leer algo que durante el ministerio del profeta Jeremías, el pueblo de Israel ya había sido llevado en cautiverio al imperio de Asiria. Perdona, que nos pongamos en la situación. Israel subieron a Asiria, fueron llevados cautivos a Asiria. Y ya Jeremías ya está dando los últimos escopetazos del pueblo de Judá, tratando de que por lo menos algunos se llegan a arrepentir. Sí, todavía no he comenzado a leer, pero estamos en Jeremías 5, 18 al 22. Y entonces el reino del sur, Judá, iba por el mismo rumbo de idolatría y de olvidarse de Jehová Dios. Y aquí Dios está alertando al pueblo que serán entregados a otro pueblo, que en el caso de ellos sería el imperio de Babilonia, ¿verdad? Don Nabucodonosor. Y leamos comenzando con el versículo 18 de Jeremías 5, dice: no obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Gracias. O sea que por lo menos no me va a eliminar por completo. ¿Se fijan? No los destruiré del todo. 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? O sea, claro, está hablando van a empezar a recriminar y reclamar y decir, ay, ¿por qué nos lleva a Babilonia? ¿O por qué nos pasa esto? O sea, se vuelven Calimero. Los que no saben quién es Calimero, Calimero es unas caricaturas que tenían aquí en España, bueno, que fueron por lo menos a Venezuela llegaron, no sé si a otro lugar, pero es un pollito negro con una cáscara sobre la cabeza. Y siempre terminaba, y eso es una injusticia. O sea, así es como... y entonces siempre las cosas malas le pasaban a Calimero. Entonces, claro, el pueblo de Israel también y de Judá decían, ay, es que somos como Calimero. Y claro, ahí dice, ¿por qué nos pasa esto? Entonces les dirás, ahí en el versículo 19, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos, ¿dónde? En vuestra tierra. O sea, sirvieron a dioses ajenos en la tierra donde Dios había puesto su nombre. Entonces, así serviréis a extraños en tierra ajena. O sea, porque estabas con la idolatría dentro de tu propia tierra, bueno, ahora te voy a llevar al extranjero y que seas esclavo de otro. Y entonces, versículo 20, anunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Qué interesante. Está hablando de personas que tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen. Y así como el pueblo de Judá fue tras los dioses o los ídolos que no ven, ni oyen, ni hablan, ellos mismos se han vuelto igual de inútiles como sus ídolos. Y ahí mismo en Jeremías 10 les leo, todo hombre se embrutece y le falta ciencia,
se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. O sea, que el adorar, prenderle vela, hacer todas las procesiones, o sea, a la idolatría y todo eso te embrutece. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ay, pastor, pero por esta razón Jehová Dios les permite seguir en su locura hasta que lleguen a tocar fondo, para que entonces tengan que mirar hacia arriba y buscarlo. Y eso pasa o nos ha pasado a nosotros en algún momento de nuestras vidas. Algunos no han tenido que llegar tan lejos. Espero que no tengas que llegar tan lejos. Pero a veces el Señor permite eso para que al fin toque fondo y diga, ¡sálvame! ¿Y qué hace el Señor Jesús? No, claro que no. Sino, ven. Yo te ayudo, ven. Yo te saco. Sigamos leyendo Jeremías 5, 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. A lo mejor uno de ustedes va a tener que ayudarme con esta palabrita porque yo... No os amedrentaréis. Lo dije. Esta mañana fue un amedrentaréis ante mí. Que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. ¿Y eso lo dice quién? Jehová Dios, ¿verdad? Y le dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No será que él se está refiriendo ahí al capítulo 5 de Jeremías, versículo 22? Pero con la gran diferencia de que los discípulos sí están reconociendo quién es Jesús, cuando el pueblo anteriormente no quería reconocerlo para nada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, al leer esto, nos parece conocido esas palabras. Pero vemos claramente que los discípulos sí reconocen al Señor, aunque sus antepasados no lo hicieron. Y vemos que los discípulos sí tuvieron un temor reverente de Emmanuel, Dios con nosotros. El Salmo 106, 47 y 48 se los leo porque es una repetición de lo que encontramos en Primera de Crónicas 16, pero ahí dice el salmista, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Yo espero que esa sea tu oración. Porque ¿qué significa y recógenos de entre las naciones para un creyente en el Señor Jesús? Que nos salve, pero que nos va a arrebatar. Eso es lo que yo digo, sálvanos Jehová Dios nuestro y recógenos ahora. Amén. Para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y hermanos, los discípulos pudieron ver estas maravillas del Señor. ¿Cuántos
¿cuántos de nosotros estuvimos vivos cuando eso ocurrió? Perdona, doña Aida, ¿tú estabas aquí? No, perdón. Solamente lo digo por el pelo blanco, no por ninguna otra cosa. Ok. No, ninguno. Pero tenemos pruebas fidedignas porque más de una persona habló del asunto. Estuvo ahí. Lo vio, lo escribió. Y aquí lo tenemos. Para que también podamos creer en el Dios, primero que nos creó y luego nos salvó. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Lo interesante, hermanos, es que claro, sabemos que se trata del pueblo de Israel y sabemos que el pueblo de Israel está volviendo a su tierra prometida. Y cuando uno lee 1 de Crónicas 16, lo interesante es que ahí te da exactamente y te dice exactamente que Dios mismo había puesto el pueblo de Israel, que lo que era la tierra de Canaán es de Israel y de más nadie. De más nadie. Entonces, si hay aquí aquellos que quieren jugar con las vidas del pueblo escogido de Dios en su propia tierra, que se amarren los pantaloncitos. Porque yo dudo que si algo así ocurriera ni en nuestro hogar, o sea, aquí en esta tierra, ¿ustedes creen que la gente estaría cruzado de brazos? Lo dudo. Lo dudo. Entonces, la hipocresía que escuchamos a cada día, sea de los gobiernos, sea de las noticias, sea de donde sea, me da igual. No lo crean. Aquí está. Ya está escrito lo que va a pasar. Y todo Israel reconocerá a su Rey de Reyes y a su Señor de Señores. Al Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, y reinará por 1000 años desde Jerusalén, guste o no guste. Y si creemos que estamos en el sitio equivocado de la historia, como algunos creen o dicen, yo prefiero estar con el vencedor. A pesar de que ahora parecemos como si estuviésemos perdiendo, que en realidad no. Estamos con el equipo vencedor. Y en él podemos confiar. Aún para aquietar, si las tormentas sigan rugiendo, nos aquieta, ¿qué? El alma, el corazón. Voy a terminar con esto. Ya dijeron, ay sí, por favor. Había un pintor que hizo 2 cuadros, o sea, pintó 2 cuadros. En un cuadro era un día pacífico, o sea, el sol estaba saliendo, ¿verdad? Habían las maripositas andando por ahí, y había un pajarito dentro de un tronco de un árbol que se veía el hueco y el pajarito con los pollitos ahí. Y lo llamó Paz. Luego pintó otro con el mismo pajarito, ¿verdad? Con sus pollitos dentro del mismo hoyito de ese tronco de árbol. Pero puso una tormenta con rayos, centella y de todo ahí. Y también lo nombró Paz. Y eso es lo que hace el Señor. Puede estar la tormenta más fea ocurriendo. No estoy hablando solamente de tormentas físicas, pero tormentas que ocurren en nuestros hogares, que ocurren en nuestros trabajos, que ocurren en nuestras cuentas bancarias, que ocurren donde sea, con nuestra salud, lo que sea.
Pero el Señor nos promete dar paz en medio de todo eso. Pero tenemos que hacer ¿qué? Lo hemos dicho antes. Tú me guardarás en completa paz si en ti, ¿qué? Persevera. Si mi pensamiento persevera en el Señor, ¿ya? El Señor nos cuida. Pero también tenemos que conocer cómo nos cuida. Y la forma como lo hace es por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo de Dios viene también a traer esa paz que tanto necesitamos. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias porque sabemos que en medio de las tormentas, sí, a veces pensamos que estás durmiendo y que no estás prestando atención y eso es totalmente falso. Pero es porque tú estás esperando que te clamemos, que vengamos ante ti, que nuestro pensamiento persevere en ti, en tu palabra, Señor. Y algunas veces tú permites esas tormentas porque nos estamos alejando de ti y necesitamos acercarnos más a ti, Señor. En otros casos, no nos hemos puesto nuestra confianza en ti. Y te necesitamos, Señor. Si ese es el caso, Señor, sálvanos hoy. Hosana, sálvanos hoy. Entra en nuestra vida, en nuestros corazones, perdónanos nuestros pecados, Señor. Purifica nuestras mentes, purifica nuestros corazones por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer y lo que sigues haciendo, porque, Señor, tu propósito no es solamente quedarnos en la barca, pero veremos la semana que viene, Señor, que hay un propósito con ello, es para ir y alcanzar a otros. No es para engordarnos en la orilla, sino para compartir tus grandezas, tus promesas. Señor, gracias, porque tú prometes salvarnos, pero tenemos que venir a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias. Ponemos todo esto en tus manos. Te pido que seas tú bendiciendo a los que nos están viendo y también aquí a los hermanos del Shaddai. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Y bueno, la semana que viene estaremos batallando contra Legión. Bueno, Dios le bendiga.